Uy. Entonces hablaremos de los totalitarismos en la década de 1930. ¿Ya? Recordemos que lo que estábamos hablando era hasta finales de la década del 20, ¿ya? La cultura de masa, la crisis de 1929, todo esto estaba en el siglo, me hago decir siglo, la década del 20, ¿ya? Pero ahora comenzamos la década del 30, ¿ya? Y los protagonistas del día de hoy serán estos tres viejos, ¿ya? Primero, Benito Mussolini. eh, Uy, iba a decir Salvador Allende, porque le vi el bigote y me traspapelé así súper feo. Perdón. Oh, qué mal, qué muy mala jugada de mi parte, ya. Perdón, no, evidentemente no es Salvador Allende, ya, es Hitler. Y Stalin, ¿ya? ¿Cómo dice? Estábamos llegando, vamos, nos falta, pero así, nada para la Segunda Guerra Mundial, así como que estamos a la vuelta de la esquina. ¿Por qué te gusta la Segunda Guerra Mundial? Como te gusta ese tema, ¿sí? Ya, si estamos a la vuelta de la esquina, no, no falta nada. Es más, yo creo que la próxima clase tenemos Segunda Guerra Mundial. Así que no te preocupes. Pero antes tenemos que dar un contexto, ¿no es cierto? No podemos llegar y explicar la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, por eso, claro, faltan solo 9 años, pero imagínate, en unas cuantas clases pasamos un siglo, así que no te preocupes. Y estos tres hijos van a ser los protagonistas de aquí hasta un ratito más, ¿ya? Como le digo, Mussolini, Hitler y Stalin, ¿ya? Uy, de verdad que mal, está Salvador Allende. Em, ya, tenemos que ver qué caracterizaba a cada uno, ¿ya? ¿Cuál era, qué lo hacía único, ¿ya? Primero tenemos a Italia, después tenemos a Alemania y la Unión Soviética. Primero tenía como característica un partido único. El partido único y oficial de Italia es el Partido Nacional Fascista, ¿ya? De aquí también nace el fascismo, obviamente. El de Alemania también tiene partido único, obviamente, porque recuerden que estos son totalitarismos, dictaduras, como quieran llamarlo. Y el de Alemania es el Partido Nacional Socialista Obrero, o sea, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Les quiero aclarar algo, yo sé que a lo mejor ustedes lo saben, pero nunca está de más decirlo para las personas que a lo mejor van a ver esta clase por YouTube. El Nacional Socialista Obrero Alemán no era comunista, porque hay gente que cree que porque tiene la palabra socialista, automáticamente pasa a ser socialista, cuando no es así, no. De hecho, Hitler era anticomunista, ¿ya? Es solamente una pequeña aclaración, ¿ya? Y la Unión Soviética, por supuesto, tiene el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿ya? Y este sí es comunista, totalmente comunista, como una choma más no poder, ¿ya? Otra característica que tenían los tres totalitarismos era el control de los medios, ¿ya? Eran dueños de las radios, de la poca televisión que había en ese momento, del periódico, de la escuela, etcétera. ¿Ya? De hecho, aquí se genera mucho lo que es el adoctrinamiento, ¿ya? A los niños, por ejemplo, alemanes, se les enseñaba sobre el nazismo y que era lo mejor del mundo y que la cuestión y que tenía la supremacía racial y que no sé qué, ¿ya? Y lo mismo con los otros dos totalitarismos. La sumisión del individuo, es decir, que la gente no podía tener libre expresión, tenía que hacer básicamente lo que el partido totalitario dijera, ¿ya? Es decir, si el día de mañana Mussolini se levantaba con la tontera y decía como, ya, desde hoy día todos se tienen que vestir de rosa los días miércoles, lo tenían que hacer, ¿ya? Porque eran sumisos ante el dictador. Y también, obviamente, la persecución de minorías, ¿ya? En estos tres, las minorías y las persecuciones eran a diferentes personas, ¿ya? En el caso de Italia, se perseguía principalmente a los partisanos, ¿ya? Los partisanos eran esta agrupación antifascista. No sé si conocen esta canción que esta es oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina, mi sorasato. Ya, esa canción nace aquí, ¿ya? Esa canción era la canción era la canción de los partisanos, ¿ya? Yo de hecho hasta el día de hoy me pregunto por cómo fue que terminó siendo el himno de un robo a un banco, ya yo no entiendo por qué. Pero
esa canción era, como le digo, el himno de los partisanos, de la resistencia partisana, ¿ya? Así que para que sepan que la canción del Bella Ciao nace aquí, en la década del 30. Después tenemos a los alemanes, que como ustedes bien sabrán, ¿no es cierto? Porque hay como 1.000 millones de películas y de libros que lo explican, perseguían principalmente judíos, pero no solamente judíos, sino que también gitanos, homosexuales, negros, cualquier persona que no correspondiera a la hegemonía alemana, o sea, es decir, que sea alemán y que sea rubio, de ojos azules, blanquito y toda la tontera, ¿ya? Y eh, en la Unión Soviética las personas que se perseguían eran a los religiosos, ¿ya? Porque, bueno, una de las cosas que plantea el comunismo es esta idea de que no tiene que existir una religión porque la religión los burgueses la utilizan para oprimir al proletariado y la cuestión. Entonces se perseguían principalmente a personas religiosas, ¿ya? Entonces, como les digo, perseguían, pero no todos perseguían lo mismo, ¿ya? Ténganlo muy en consideración. Porque, por ejemplo, la URSS no perseguía a judíos, y Hitler tampoco perseguía partisanos e Italia no perseguía religiosos, ¿ya? Entonces, así. Y un líder carismático. ¿Por qué digo líder carismático? Porque si bien estos fueron todo lo que ustedes quieran, unos desgraciados y todo, hay que admitir que el don de la oratoria la tenían más que desarrollada. Eran muy buenos oradores, tenían un hablamiento, como dirían por ahí, prolijo, preciso, exacto. Ya sabían hablar en público, sabían mover masa, ¿ya? Entonces, eso es como lo que reúne a estos tres totalitarianos. Muy bueno, exacto, como dicen ahí, muy buenos para convencer, para persuadir. Si imagínense que Hitler, porque ¿para qué estamos con cosas? La atención de la Segunda Guerra Mundial se la lleva Hitler. Em, Imagínense que convenció a todo un país de que ellos tenían la supremacía. O sea, imagínense convencer a todo un país de esa cuestión, porque habían en ese momento alemanes que creían lo que decía Hitler, que, bueno, como, no sé si se acuerdan del el darwinismo social, ¿se acuerdan que lo hablamos o no? ¿Sí? Recuerden que el darwinismo social era algo que planteaba, o sea, no que planteaba Darwin, pero que se creó después de Darwin, en donde algunas personas como Hitler lo utilizaron para justificar de que gracias a la evolución habían mejores razas de humanos que otras. Entonces, imagínense la mansa bola que se mandó Hitler para convencer a todo el mundo de eso. Para mí es una cuestión muy abrumadora. Pero, como dicen ahí, sí, eran muy buenos para convencer, ¿ya? Em, Eso, ¿cómo estamos hasta aquí con los partidos? Bueno, los partidos, los totalitarismos del siglo 30, va a decir ahora. Ay, Carla, qué terrible. De la década del 30. Bien, ya, excelente. Entonces, vamos a pasar a lo que son los antecedentes de la primera, o sea, la primera, de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ojo, no. Ah, no, sí. Vamos a pasar al tiro a la Segunda Guerra Mundial. Como digo, yo de repente se me olvidan las diapositivas porque yo las dejé listas, entonces yo no las reviso antes de, de verlas, o sea, como de ver lo que vamos a ver. Y se me olvida que de repente hay ciertas cosas, ¿ya? Pero vamos a ver al tiro lo que es la segunda. Bien, 9 años de una. La hicimos. Ya. Primero, obviamente, tenemos el Tratado de Versalles. Evidentemente, inevitablemente, ¿ya? Vamos a tener este Tratado de Versalles porque Hitler acumuló toda la rabia que podía acumular contra el resto de Europa, ¿ya? Y porque también es justo decir que no, ¿cómo decirlo? No fue justa la sanción a Alemania, ¿ya? No estoy justificando a Hitler, ojo. Pero hay que admitir que la sanción a Alemania fue muy fuerte y no me la merecía, ¿ya? Entonces, bajo esa excusa, bajo ese pretexto, Hitler dijo ya, vamos a atacar, ¿no? Eso en 1919. Después, en 1922 se crea algo llamado la Marcha sobre Roma, ya que evidentemente esto pasó en Italia, ¿ya? La Marcha sobre Roma fue una manifestación que se, que se generó en Roma y que Mussolini en este caso se encargó de reprimir a más no poder y la gente quedó con mucha rabia gracias a eso, ¿ya? Em,
Después, en 1933, tenemos a Hitler canciller. Hitler pasa a ser canciller de Alemania. En 1938 se conoce algo que se llama el expansionismo alemán, ¿ya? ¿Qué es el expansionismo alemán? El expansionismo alemán se le conoce así porque Alemania quería buscar... A ver, ¿cómo explicarlo? Ya, tenemos Alemania, ya ubiquemos Alemania, ¿ya? Y ya, pongamos un país, abajo tenemos Yugoslavia. Habían obviamente alemanes en Yugoslavia, ¿ya? Porque recordamos que antes era el Imperio Alemán, ¿no es cierto? Se diluyó y quedó separado. Ya, en Yugoslavia quedaron alemanes, entonces lo que quería hacer Hitler era expandir Alemania hasta todos los lados que hubiese alemanes, ¿ya? Entonces supongamos que, que hubiese un alemán en Brasil, hubiese querido llegar hasta Brasil, porque como allá hay una argentina, un alemán, quería expandir territorio hasta ahí. No sé si me explico bien, no sé si se entendió bien. Creo que me enredé mucho para explicarlo. Pero quería expandir Alemania hasta donde hubiese alemanes. Si hay un alemán en X parte, hasta esa parte quiere expandirlo, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Lo expliqué bien o no? Es que siento que me di mucha vuelta a explicarlo, como que... ¿Sí o no? ¿Chinchulines? ¿Sí? Ya, pero no me grites. Me pones como, sí. Ya. Después se crea algo fundamental, algo que no podemos obviar por nada del mundo, que es el Pacto de Acero. El Pacto de Acero es un pacto que se hace entre Hitler, perdón, mayúscula activa, si no te preocupes, si te estaba molestando nomás. El Pacto de Acero es un pacto que se crea entre Hitler y Stalin, ¿ya? Entre entonces lo que vendría siendo Alemania y la Unión Soviética. ¿En qué consiste este pacto? En decir como, mira, ¿sabes qué? Yo, Hitler, no te voy a atacar a ti y tú, Stalin, no me ataques a mí. No nos ataquemos, seamos amigos, seamos panas, querámonos, toda la cuestión y no nos ataquemos. A lo que Stalin responde, dijo, pero por supuesto, corazón, démosle nomás. ¿Ya? Yo no te ataco, tú no me atacas, no nos atacamos, listo, y somos amigos felices por siempre. ¿Ya? Entonces, como les digo, tengan en consideración eso hasta en un ratito más. En 1936 surge lo que es la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco. ¿Por qué? Porque es importante España, si España nunca estuvo metido en nada, porque resulta que uno, en España habían nazis, y dos, porque Hitler utilizó España para después pasar por Francia. Ya, por eso nomás es importante. Y el pacto de eso, de Ribbentrop-Molotov, que fue un pacto también en donde afirmaban los países en no, ¿cómo explicarlo? Como en no atacarse por las consecuencias que hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? En no atacarse, ¿ya? Porque entendamos que también la Primera Guerra Mundial generó muchas consecuencias, generó como, ¿cómo explicarlo? Muchos traumas también para los soldados. Recuerden esto del hastío bélico, todas estas cosas, eh, etcétera. ¿Ya? Entonces este como traumita, por decirlo así. Y este pacto también fue entre Alemania y la Unión Soviética, ¿ya? Em, porque, bueno, es que el pacto de acero y el pacto Ribbentrop-Molotov es muy parecido, solamente que, ¿cómo decirlo? Son como muy parecidos en verdad, pero como que hicieron dos pactos, nunca entendí por qué, la verdad. Son muy parecidos los dos, fueron entre la Unión Soviética, Alemania, bla, bla, bla. Y eso, ¿ya? De hecho fueron el mismo año. Y por último, la que rebalsó el agua del vaso fueron dos cosas. Primero, que se rompió el pacto de cero, ¿ya? Alemania atacó a la Unión Soviética. Y segundo, la invasión a Polonia. El 1 de septiembre fue, sí, el 1 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia, ¿ya? Entendamos que Polonia era parte de la Unión Soviética, ¿ya? Era como, estaba a la mitad, había la mitad de Polonia era de Alemania, la otra mitad de Polonia era de la Unión Soviética, y Alemania atacó la parte de la Unión Soviética,
¿ya? Entonces quebró evidentemente el pacto de acero e invadió Polonia, ¿ya? Entonces aquí comienza todo lo bueno, ¿ya? No sé si estamos bien hasta ahí, niñas, ¿sí? Se me había olvidado mencionar una cosa, el pacto de acero también estaba en Italia, ¿ya? Se me había olvidado decirlo. Italia también estaba metido en el pacto de acero, como que ninguna dictadura se quería tocar entre sí, ¿ya? Evidentemente Hitler se encargó personalmente de hacer totalmente lo contrario, ¿ya? Y eso, solamente quería como hacer esa acotación. Entonces vamos a ver las fases de la Segunda Guerra Mundial, porque al igual que en la primera, la segunda también tiene fases, ¿ya? Estas no son como primera fase, segunda fase, tercera fase, no, sino que son como las mini guerras que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Primero, en la Guerra Relámpago. ¿Qué pasó en la Guerra Relámpago? Los nazis atacaron Londres, ¿ya? Pongamos, usted y yo somos una inglesa normales, un día cualquiera, a las 9 de la mañana, ahí tomando tecito como todo inglés, y de la nada, si muy de la nada, llega una bomba, un bombardeo, de la nada. Y así por 12 días. Las personas inglesas estaban básicamente en un búnker porque en cualquier momento podían bombardear en cualquier lado, ¿ya? Por eso, esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, mató a más civiles que la primera. ¿Por qué? Porque recordemos que la Primera Guerra Mundial fue principalmente entre soldados, ¿ya? En la Segunda Guerra Mundial metieron a los civiles, ¿ya? Bombardeaban civiles, mataban civiles, ¿ya? Por eso tiene más matanza que la primera. Y esto fue por 12 días, ¿ya? Por 12 días consecutivos, los nazis bombardearon y bombardearon y bombardearon Londres, ¿ya? Posterior a eso, un año después, o un año, menos de un año, Alemania va a Francia. O sea, sí, Hitler va a Francia, ¿ya? Se me olvidó haberles contado una historia que es bien importante aquí. Resulta que para la Primera Guerra Mundial, Francia obligó a Alemania a firmar su armisticio en un tren de París, ¿ya? Y ya, ok, el canciller de Alemania en ese momento lo firmó todo. Entonces Hitler lo que hizo fue exactamente lo mismo. Obligó al presidente de Francia a firmar su armisticio en ese mismo tren, ¿ya? Obviamente, por presión, lo firmó, ¿ya? Porque recordemos que los bombardeos, bueno, si bien la más importante fue en Londres, no era solamente en Londres, ¿ya? Eso es importante saber. Bueno, también el movimiento de resistencia partisana, como les contaba, que este movimiento político en contra del fascismo, su himno, el Bella Ciao, ¿ya? Después, un año después, se genera otra invasión a Polonia, es decir, otra invasión a la Unión Soviética, ya que se llamó la Operación Barbarroja, en donde se le conoce a un tipo llamado Barbarroja, que manejaba un avión, ya una especie como de avioneta, y se dice que este señor tenía demasiada buena puntería para tirar bombas y bombardear en general, ya que tenía una precisión así como a donde ponía el ojo ponía la bala, y por eso se le conoce esta operación tan fuerte, ¿ya? Y después tenemos lo que es la conferencia de Teherán, ¿ya? Que un poquito antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Esta, esta conferencia la encabezó Estados Unidos, Inglaterra y Francia y la Unión Soviética, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, la Unión Soviética y Estados Unidos se aliaron porque si bien tenían muchas cosas en común, o sea, muy pocas cosas en común, tenían una sola cosa en común, que era su enemigo. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa estrategia utilizaron. Y esta conferencia consistió en unirse para decir ya, ¿cómo encerramos a Hitler y a Mussolini? ¿Qué tenemos que hacer para que estos dos mueran? Porque queremos que mueran, no queremos armisticio ni tonteras, no, queremos que mueran. Entonces, como ustedes podrán ver en el mapa, Alemania era muy fácil de encerrar.
Italia no tanto, pero Alemania sí, era muy fácil de cerrar. Entonces, en esta operación, que también se llama como la Operación Overworld, se unieron para encajonar a Hitler y a Mussolini, ¿ya? Y efectivamente lo lograron. ¿Por qué? Porque Mussolini murió, más, o sea, sin embargo, Hitler no se sabe bien qué pasó con él. No sé si han escuchado estas teorías que dicen que Hitler en verdad no murió y escapó a Argentina. Otros dicen que se suicidó, otros dicen que murió en su tanque, otros dicen que murió en un búnker. Como que hay muchas teorías sobre Hitler. Sin embargo, se dio esta conferencia y esta operación por exitosa, ¿ya? Pues como les digo, murió al fin y al cabo Mussolini. Ya déjenme ver qué. Y otra cosa. Pero primero, ¿cómo estamos hasta acá? No sé si a lo mejor me enredé en algún lado. ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? ¿Todo bien? Ya, súper. Ah, otra cosa que decirle, la Operación Barbarroja también fue, ¿cómo se llama? Invadir no solo Polonia, sino que las otras partes como Lituania, todas las partes que se diluyeron del imperio alemán, como Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Yugoslavia, Checoslovaquia, bla, 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 bla. Era como intentar recuperarlos, pero evidentemente no lo recuperaron nunca. ¿Qué pasó aquí? Porque evidentemente Estados Unidos se metió, como siempre, porque Estados Unidos quiere ser protagonista siempre. Nunca quiere dejar las cámaras. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Tenemos que recordar una cosita. En la Triple Alianza, que era la alianza en la cual estaba Alemania, evidentemente, estaba Japón, ¿ya? Si bien Japón no participó mucho de la guerra, o sea, no tan como en Europa, sino que como por sus lados participó, em, estaba metido Japón, ¿ya? ¿Qué pasa? Japón invade una base militar en Estados Unidos, ¿ya? Que es la base del Pearl Harbor, ¿ya? Esta base está ubicada como en una islita. Y evidentemente Pearl Harbor está en Estados Unidos, ¿ya? Entonces a la hora de atacar, Estados Unidos lo toma como una amenaza de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos no tenía nada que ver ahí hasta ese momento. Y como Japón estaba aliado con Alemania, dijeron como, ah, ya, ok, estamos siendo parte ahora de la guerra porque nos metieron sin que nadie nos llamara, ¿ya? A la hora de recibir este ataque, eh, Estados Unidos responde con lo que ustedes ya conocen, supongo, que es esta bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ya en 1945, que es una bomba que destruyó estas dos ciudades de Japón, ¿ya? Aquí puedo ver, como les digo, o sea, como les digo, aquí tenemos fotos de la resistencia partisana, este es el logo, por si acaso, si aquí lo quieren ver. Aquí están Stalin en la conferencia, ay, se me olvidó ya el nombre, conferencia de Teherán. Ya, aquí están los soldados guerrillando, aquí está la estrategia que utilizó Hitler para tanto invadir como para atacar, aquí como un mapa de referencia más que nada. Y esta foto que es muy icónica, que es esta foto en donde se refleja a Hitler como burlándose de Francia. Imagínense una foto de Hitler literalmente frente a la Torre Eiffel. Es casi una burla, ¿ya? Esta foto es con ese propósito. Entonces, como les digo, entonces se ataca el Pearl Harbor por parte de Japón, que estaba aliado por Alemania. Estados Unidos dice, ah, ok, perfecto. Nos vemos en la obligación de atacar con una bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, que eso es lo que hacen en 1941. Y con este suceso, más la muerte de Mussolini y la supuesta muerte de Hitler, se le da por finalizado a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? No sé cómo estamos hasta aquí, porque creo que ahora pasó... Ah, no. Pero ¿cómo estamos hasta aquí? ¿O fui muy rápido? Bien, ya, súper. Y ahora creo que esto sí es lo casi último.
Después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente se hicieron muchísimas confederaciones para que un hecho tan atroz como esta guerra no volviera a suceder, ¿ya? Primero se creó nuestra querida ONU, ya la Organización de las Naciones Unidas, que es esta organización que promueve velar la paz, el respeto, el amor, el cariño, la valoración de los derechos humanos, etcétera, ¿ya? Ah, y por cierto, se crean los derechos humanos en la Confederación de los Derechos Humanos, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, para también promover que esto nunca más vuelva a ocurrir, ¿ya? Entendiéndose que cada dictadura perseguía a distintos opositores, ¿ya? La ONU como principio tiene primero la autodeterminación de los pueblos. Es por esto que la ONU no se puede meter en ningún lado, ¿ya? Porque si la ONU, supongamos, se hubiese metido en el tema de los talibanes, hubiese quebrado este principio, ¿ya? La integración y trabajo colaborativo entre países, ¿ya? Es decir, que la ONU tiene que promover que los países no sé, no que se quieran, pero que se apoyen entre sí. Y la rectificación de los derechos humanos, ¿ya? O sea, que los derechos humanos se hagan valer en todo el mundo. Porque recuerden que los derechos humanos son universales, inherentes, indivisibles, inherentes, etcétera. Después se genera la conferencia de Potsdam, ¿ya? Esta conferencia en 1954, ya como 9 años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Los países europeos dijeron, ya, algo tenemos que hacer con Alemania. O sea, Alemania perdió 2 guerras mundiales, estado metido en todos los problemas vivo por haber. Algo tenemos que hacer con Alemania. Entonces, especialmente a Estados Unidos no se le ocurrió nada mejor que decir, ya, ok, dividamos a Alemania en dos. Primero fue en cuatro, ahí vamos a ver. Pero dividamos a Alemania y que cada país tenga un pedacito de Alemania, ¿ya? Por una parte, la República Federal Alemana, que estaba liderada por Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, que estaba eh, dirigido por la URSS, ¿ya? Aquí hay un mapita que podemos ver. Bueno, primero fue en cuatro, ¿ya? Estaba dividido como así y así. Que una parte la tenía Inglaterra, la otra la URSS, acá abajo Francia y acá Estados Unidos. Pero después decidieron Alemania, o sea, Inglaterra y Francia dijeron como no, mejor no. No queremos hacernos responsables de Alemania. Así que se la dejaron a Estados Unidos, ¿no es cierto? Esta parte occidental y esta parte oriental a la URSS, ¿ya? Una aclaración aquí es que este circulito chiquitito es Berlín, la capital de Alemania. Y esta capital en específico la dividieron también en dos, la parte occidental de Estados Unidos y la parte oriental también de la Unión Soviética, ¿ya? Porque resulta que, como ustedes pueden ver aquí, la capital quedó entera en la parte de la Unión Soviética y a eso a Estados Unidos no le pareció muy bien, dijo como, no, es injusto esto. Así que dividámonos la capital y la Unión Soviética aceptó, entonces quedó así, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? Siento que estoy hablando demasiado y mi único aporte es decir cómo estamos hasta aquí. Es que ¿saben por qué me siento mal? Porque yo tengo un profe que se dedica solo a hablar, un profe de la universidad que solo habla y habla y habla y habla, y como que todo el mundo se aburre en su clase. Entonces me da miedo que me pase lo mismo, como solo hablar, 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 y que todos se aburran en mi clase, perdón. Ese profe es al que aspiro no ser, entonces me da miedo convertirme en él sin querer. Ya por eso les pregunto, Tranquilo, no, no pasa, no pasa contigo. ay, segura, ¿verdad? Sí, o Ya, sea, pues. por mi parte no. Ay, como te digo, me da miedo, me da terror ser ese profe. Ya, entonces creo que sí. Ahora pasamos a las preguntitas, ¿ya? Las preguntitas son lo mismo, por 2 minutitos. Cualquier duda me escriben o me hablan, ¿ya? Y finalizamos con hoy día lo que es la Unión Soviética, es decir, con lo que es Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Estaba viendo el calendario y estamos súper bien con el tiempo, ya estamos muy, muy, muy bien. Respecto a Historia Universal, porque nos falta Historia de Chile, ¿ya? Pero hasta ahora vamos bien, ¿ya? Porque la prueba es en julio, creo que el 5 de julio. Entonces tenemos ahora un mes para ver Historia de Chile, ¿ya? Porque creo que la próxima clase, o en 2 clases más, se acaba Historia Universal, y ahí, para
pura historia de Chile, ¿ya? Así que les dejo la pregunta en 3, 2, 1, ya. Oigan, pero se demoraron un minuto en contestar, que son secas. Y más encima, la contestan bien. Oh, lo embarraron. Qué buena. Oye, un aplauso para ustedes, se lo merecen. Súper bien. Oye, si yo lo pongo un cronómetro en mano para cachar más o menos cómo vamos con el tiempo, y se demoraron un minuto exacto, así, exacto. Lo paré en la cuestión con un minuto, un segundo. Sí, así que no, súper bien. Efectivamente, como estábamos diciendo, Berlín se separó en dos. Es que gracias. Oh, ay. Lloro. Em, como estábamos diciendo, Berlín se separó en dos, ¿ya? La parte de Estados Unidos, la parte de la Unión Soviética. Y se me había ido. Ay, gracias, Bárbara, te pasaste. Y yo siento que hablo mucho y me urjo. Como, me estaré aburriendo, me estarán pescando siquiera. Pero ahora comprobé que sí, así que me quedo más tranquila y más guay. Em, Estas zonas de control, bueno, se me había olvidado explicarles. De hecho, dije en una chuta, contestarán bien la pregunta, se me había olvidado explicar esa parte. Así que no, me quedo tranquila porque evidentemente es para reorganizar Alemania y evitar el surgimiento del nazismo, ¿ya? Aquí todos los países estaban evitando a toda costa que un nazismo 2.0 volviera, ¿ya? Por eso mismo en el mundo es tan condenado el neonazismo, ¿ya? Porque todo el mundo no quiere que vuelva a surgir algo de esa magnitud, ¿ya? Así que las felicito, súper, súper bien. Estamos para los 1000 puntos, ¿ya? A la cuenta de 3, la segunda preguntita, ¿ya? 1, 2, 3. Déjenme ver una cosita. Lo voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Me di cuenta de algo. Ponga música de ascensor. Taratata. Ya, ahora sí lo voy a volver a compartir pantalla. Quizás que estaba leyendo la pregunta y ahora sí. ¿Se ve en pantalla, no? Uy, no, no se ve. Wait. Ya, ahora sí. Vuelvan a leer la pregunta. Bueno, lean este postulado acá. Porque me acabo de dar cuenta que me faltó una palabra.
Ya tienen el derecho a contestarle o no. Qué raro, ¿por qué me equivoco? O sea, que de hoy día en adelante voy a empezar a revisar todo. Voy a ponerme 10 minutos antes del computador a revisar los PowerPoint porque no sé qué le habrá pasado a la cuestión. ¿Quieren permanecer con la D, chiquilla? ¿O quieren cambiar la alternativa? Chicas, ¿sí? Ya. Le había cambiado la palabra acá en el no, porque se refiere a eso, para no aprobar la declaración de que así está, que postula, ¿ya? Lo que estamos hablando, no sé, hoy perdonen, de verdad que, ¿saben que me dan como ganas de llorar cuando me frustro con los powers? Porque yo de verdad pensé que lo había escrito bien, y por eso mismo como que ahora me frustra, porque es como todas las clases tengo una falla con el power, que no se ve la alternativa, me da rabia. Así que ya desde hoy día en adelante voy a revisar todos los PowerPoint. Ya, pero ¿qué está hablando aquí? Sobre que hay algunos países que se abstienen de firmar la Declaración de los Derechos Humanos. Ya, entre esos países, como estamos hablando de la educación ciudadana, están los países del Medio Oriente. ¿Ya? Y el principal argumento, ¿cuál es? Obviamente la libertad de religión o de conciencia. ¿Ya? Porque hay países, como los del Medio Oriente, que siguen religiones las cuales le impide firmar esta Declaración de Derechos Humanos, ya que estos países son teocéntricos, ¿ya? Es decir, se gira todo su política en torno a Dios y esa política en torno a Dios es incompatible con la Declaración de Derechos Humanos. Entonces ellos que dicen, es que la libertad de religión y libertad de conciencia, ¿ya? No sé si se entendió aquí bien o se explicó bien aquí, chiquilla. Ahora sí. Y ahora sí se me fue esta palabra, el no. No. Ya, entonces voy a pasar a la tercera preguntita y las dejo libres por el día de hoy. ¿Ya? Ahora estoy leyendo todas las preguntas con toda la delicadeza del mundo a ver si me equivoqué otra vez. Ya, no, en esta no me equivoqué. Bien. Y ahí una está diciendo la D, la otra entre la A y la D. Vamos a ver cuál es. Es la letra A. ¿Por qué la D no puede ser? De hecho, la D es una opción muy, ¿cómo decirlo?, llamativa. Porque claro, no dice, mira, ¿quién estuvo? Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, y así. Hay algunos que sí se involucran, pero en la Segunda Guerra Mundial estaba metido Rusia, no estaba metido Rusia, estaba metido la Unión Soviética, y que si bien es casi el mismo territorio, no es el mismo territorio. Ya, por favor, ténganlo muy en consideración, Rusia y la Unión Soviética no son iguales, ¿ya? Y aparte, Japón en la Primera Guerra Mundial no estuvo metido, ¿ya? ¿Verdad? Sí, no te preocupes, tranqui. Pero Japón tampoco estuvo metido en la Primera Guerra Mundial, solamente en la Segunda, ¿ya? Pero Estados Unidos tuvo el mismo rol, es decir, se metió a mitad de la guerra sin que nadie lo llamara, ¿ya? En la Segunda Guerra Mundial tuvo un poquito más de justificación,
Pero la primera llegó y se metió, ¿ya? Pero a fin de cuentas Estados Unidos llegó y se metió en un conflicto la cual no le competía. Ay, no le compete, ¿ya? No le concierne. ¿Ya? Entonces, por eso la letra es la correcta, ¿ya? La B mucho menos va a ser. La C tendría sentido si en la Primera Guerra Mundial se hubiese utilizado una bomba atómica, cosa que no fue así porque no se utilizó una bomba atómica. Y la E, los escenarios que se desarrollaron fueron completamente diferentes. Los antecedentes fueron completamente diferentes, ¿ya? Por eso, la letra es la correcta, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? Bien. Bien, ya, súper. Bueno, les recuerdo humildemente que hay donaciones voluntarias por si quieren ahí. En realidad no sé qué voy a citar esto porque no me depositan, tengo bloqueada la cuenta Ruth. Así que no me